Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Esta es una carta abierta al presidente Javier Milei. En un año de mandato, usted puede exhibir logros macroeconómicos. Redujo de manera significativa el déficit fiscal, cortó con la emisión monetaria y bajó la inflación, ordenó el balance del Banco Central, recuperó reservas y logró además que vuelva el crédito. Pero para lograr esos objetivos incumplió una de sus principales promesas de campaña. El ajuste no lo pagó la casta, sino los sectores más humildes de la población y la clase media. Aumentó en 10 puntos la pobreza y el ajuste a los jubilados fue del 17,5%. También perdieron los que tienen trabajos informales y los empleados públicos. El transporte en el AMBA se multiplicó por 7. Deja otro legado. Envenenó el debate público como nunca antes en la historia democrática de la Argentina. Al que piensa distinto hay que destruirlo. Tiene una actitud mesiánica y a veces delirante. Su apuesta a dividir la sociedad entre buenos, la fuerza del cielo, y los zurdos, ratas, cucas, es una amenaza a la paz social que tendrá consecuencias. Gobierna a fuerza de decretos y prebendas a legisladores y gobernadores. De hecho, lo más sorprendente en estos meses es la paciencia social de los más perjudicados. Su presidencia se revela en estos primeros 12 meses dañina para el país, y esto más allá de cualquier índice económico. ¿Puede una persona perversa y cruel contribuir al bienestar general? Definitivamente no. Buenas noches. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, una de las expresiones radiales del colectivo cultural y político Proyecto Cultural Maíz y Patria Soberana. Soy Ricardo Con, hoy estoy ausente de la transmisión en el último programa del año y es nuestra emisión semanal número 176. Agradecemos a las emisoras que nos repiten con este mensaje junto al de otras publicaciones y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz. Tienen la orgullosa pretensión de mantener viva la historia y alimentar la conciencia de los pueblos. Susi Santiago está todavía con una afección de garganta, hoy nos conduce Roberto Paiva, esperamos la asistencia de Esteban Montenegro y algún invitado. Y bueno, muy buen programa les deseo. Gracias Dayana y Tati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde, que hace magia con nosotros. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el que mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Bien. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos un programa, pero impresionante, realmente riquísimo, me parece, para sacarle el jugo del primer momento. Tenemos acá ya en este momento en el estudio a Gustavo Alejandro Girado, magíster en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y además licenciado en Economía de la UBA, desempeñándose actualmente como director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad de Lanús y del Centro de Estudios de Investigación Sino-Latinoamericana, CEICIL. Además es profesor regular en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, e investigador especial en la Beijing Foreign Language and Cultural University. ¿Cómo estoy con el francés hoy? También se desempeña como consultor del Centro Binacional Argentino-Chino de Estudios de Políticas Tecnológicas e Innovación. Fue director de proyectos de investigación en la UNLA, FONCIT y el futuro de la relación sino-latinoamericana a la luz de la emergencia china, aspectos políticos, culturales y económicos que acaba de culminar. Pero a mí me interesaría casi nada, porque tiene tanto para decir este muchacho, ¿no? Este joven muchacho, y digo, cómo es impresionante cómo ha logrado tener una metodología de estudio, un compromiso ético-político
un compromiso con sus actividades como docente e investigador. Así que yo voy a dejar que él mismo se siga presentándose. Gustavo, un abrazo enorme, te recibimos con lo mejor. Gracias, Roberto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Les agradezco la invitación. Sé que no fue fácil conciliar tiempos y momentos para esto, pero me alegro, aunque sea, estar presente en el último programa del año. Los felicito por la trayectoria que han hecho durante este año, porque he escuchado los números de las emisiones y me quedé gratamente impresionado. Así que te felicito, Roberto, y a través tuyo a todos los que hacen la programación. Bueno, sí, como decías, el currículum es amplio, pero también estoy grande. Así que es una cuestión de calendario. No he sido tan original con eso. Y lo demás ha sido trabajo, Roberto. Te agradezco las palabras, que me quedan grandes, son muy generosas de tu parte, pero la verdad es que en lo personal no es que me ha sobrado laburo, sino que afortunadamente he tenido, y cuando no tuve, me pasó varias veces en Argentina, tuve la fortuna de poder encontrar rápidamente, digamos, más o menos manejándome en los alrededores de mi expertise, digamos, los temas que más o menos estudié y conozco. Porque el punto es ese, también uno puede conseguir trabajo de lo que no sabe hacer, pero en mi caso, bueno, yo soy docente en la UBA desde 35 años, tengo un cargo no importante, digamos, soy un docente con una dedicación pequeña, y en Lanús sí, hace 7, 8 años que tengo un cargo de director, y si bien estuve 2 años viviendo en la República Popular China, trabajando en la Embajada de Argentina en China, entre el 2022 y este año. Yo acabo de regresar hace 6 meses y me reinserté en la Universidad Nacional de Lanús, como bien dijiste, como director de una carrera de posgrado sobre China, y se recreó, digamos, el centro de investigaciones que yo había inventado en el año 2022, y ahí le estoy metiendo mucha masa ahí con interesantes colaboradores que son docentes de la carrera y bueno, tratando de... Iba a decir reperfilar y me acordé de la Cunza. Así que de reposicionar a la universidad pública, a la que defiendo con todo lo que tengo, en un marco, digamos, político que es muy inconveniente para las universidades públicas en general. Así que con todas las restricciones que la situación política nos trae como consecuencia, uno trata de hacer lo que puede, lo mejor posible. Y está difícil, la verdad que está bastante difícil. Por supuesto que hay gente en la universidad que la está pasando mucho peor que yo, y por ello especialmente el trabajo es particularmente duro, ¿no? Gustavo, mira, particularmente, no creo que nos vamos a encontrar, ¿no? Yo ya me anoté en el curso de posgrado, porque para mí es un desafío enorme y un enorme, a su vez también, enorme gusto por meterme en esa temática que para nosotros los historiadores de otros momentos históricos, yo soy bastante más grande que vos, y sobre todo se nota, eso es lo peor. Vos sabés que tuve muy pocas posibilidades y oportunidades para meterme en los temas del Oriente, ¿no? Era como que era un territorio más vedado, más difícil, más especializado, y que tenía otro problema para mí, después me fui dando cuenta con el tiempo. No solamente que en ese momento la geopolítica no pasaba de una manera tan ferviente por el lado del Oriente Chino, en este caso, sino que además también había otro problema, que era la dificultad de encontrar autores que fueran confiables con respecto a sus dichos acerca de China. Porque una cosa es la mirada china y otra cosa es la mirada de Occidente. Yo te pediría que si tenés alguna precisión al respecto, vos que estuviste todo este tiempo allí hasta que tuviste que volver. Así que si nos podés dar alguna ayudita con eso. Mira, Roberto, la verdad que mientras estabas diciendo esto, se me ocurrieron algunos comentarios y se me vinieron todos juntos, así que van a salir medio raros. Primero te agradezco que te hayas inscrito al posgrado y bienvenido. Así que dije, la parte informal ya está hecha, bienvenido. En abril te esperamos arrancando con las reuniones. Segundo lugar, es
Efectivamente hay una cuestión en la cual vos no tuviste nada que ver. El hecho de que Oriente te haya sido ajeno, cuando te formaste como historiador, vos y todos tus colegas, sino que Argentina y desde el Río Bravo hacia abajo, es decir, desde Centroamérica, Norteamérica con México, Centroamérica y Sudamérica, al igual que África, pero básicamente en nuestro barrio, Oriente ha sido ajeno porque pertenecemos a un espacio de influencia cultural y de subjetividades que ha sido creado en el hemisferio norte occidental. Entonces, lo del patio trasero no es simplemente una figura un poco fea para referirse a nosotros por parte del mainstream norteamericano, sino que históricamente y en términos objetivos hemos sido no solo dependientes en el terreno económico, sino fuertemente dependientes en lo cultural. Entonces, toda la información que tenía que venir desde Oriente hacia Occidente pasaba antes por el hemisferio norte, y es así como aún recibimos los libros. Los libros que explican el Asia del Pacífico aún hoy son traducciones que vienen de las lenguas sajonas, incluso alguna germánica, o alguna latina como el francés. Pero nosotros no recibimos nada directamente traducido del chino al castellano, y acá me meto yo, porque yo acabo de regresar de China hace 3 semanas, estuve dos semanas por el segundo Congreso Mundial de Sinología, y por otro congreso más que hubo en Shanghái, estuve 15 días allá, y ya desde mi última etapa como diplomático, ya por abril, mayo de este año, me autoimpuse la tarea de hablar con las universidades chinas para decirles que en Latinoamérica estamos muchos de nosotros interesados por China por muchos motivos, pero nos llega toda la información sumamente tamizada por el hemisferio norte, pero la literatura no nos llega directamente desde China. Entonces los conminé, si yo pudiera tener fuerza para eso, a que se traduzcan para nosotros. Es decir, nosotros necesitamos a China explicada por los chinos. Necesitamos incluso a Japón explicada por los propios japoneses, si bien ahí es otra historia, igual que con Corea. Son 3 economías sumamente importantes, pero Corea y Japón están bajo una fuerte influencia de Occidente en múltiples sentidos. Y China, por las cosas que seguramente hablaremos esta noche, tiene un halo de independencia bastante importante que lo refuerza, trabaja para eso, y justamente son ellos los que me abren la puerta y me preguntan qué están precisando. Y cuando voy con esa prerrogativa que me llega desde China, les comento, y lo he hecho abiertamente con funcionarios del Ministerio de Educación, con militares chinos, y lo he hablado en muchas universidades, que lo que no tenemos nosotros es la historia, la política, la economía y la cultura china explicada por chinos, traducida por chinos al castellano. Y si bien ahí podría adolecerse de la falencia de que haya una sola voz, porque hay un régimen de partido único, ¿no?, que funge de esa manera, aunque sea una democracia, es decir, que haya algún tema, seguramente lo hay respecto de la forma en que ellos comunican lo que son, si bien eso existe, en todo caso yo ni siquiera lo puedo criticar porque ni lo tengo. Ni siquiera puedo abordar la problemática. Entonces, una de las cuestiones que ellos están trabajando ahora, y de hecho me consta porque estuve trabajando en una reseña de discursos del presidente Xi Jinping a pedido de unos medios chinos hace unas semanas atrás, los discursos del presidente Xi Jinping aparecen muy bien traducidos al castellano, ya van por el tomo número 4, desde que él toma el poder, desde que es presidente a comienzos de la segunda década del siglo XXI, 2013 más exactamente. Cuando pasa esto, los discursos de Xi, que se transforman en la política a seguir por parte del Politburó, aparecen traducidos al castellano en sendos volúmenes de la editorial oficial china y tienen muy buena calidad. Claramente tienen gente de muy buena calidad para hacer esas traducciones al castellano. Así que yo les estoy pidiendo a la República Popular China que haga un esfuerzo en los proyectos, que si están tan interesados en Latinoamérica y en África, se tomen la molestia de generar proyectos vinculados a la traducción de sí mismos para el público hispanoparlante.
porque nosotros que enseñamos en las universidades no tenemos acceso a literatura en español y tenemos que dar literatura en inglés o en otra lengua, pero si alguien no sabe chino, que es la mayor parte del mundo, no sabe chino, especialmente en los países hispanoparlantes, el tema de la vinculación, de la interculturalidad, como un aspecto muy importante, justamente es un elemento que pusimos como importante dentro de la carrera de posgrado que dirijo, porque ahí brotan una gran cantidad de elementos que hacen que la distancia cultural se aprecie mucho más rápido y que sea mucho mayor que la distancia geográfica. Porque si bien China está a 19.400 kilómetros de Buenos Aires, Beijing está a 19.400 kilómetros, no hay una línea recta más larga que cruce el planeta entre dos puntos donde haya un poblado importante. La distancia cultural es aún mucho mayor, porque las comunicaciones han avanzado, porque los aviones van más rápido, igual se tarda mucho, en llegar, pero la ventaja de las comunicaciones hacen que la distancia cultural quede revelada mucho más rápidamente como uno de los principales inconvenientes. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mutuo, porque así como nosotros nos cuesta distinguir un coreano de un japonés fisonómicamente de un chino, nos cuesta naturalmente, a ellos también les cuesta distinguir un paraguayo de un argentino, de un uruguayo, de un boliviano. Y está bien, no hay conocimiento. Yo eso no lo disvaloro, no lo pongo como un elemento, sino es algo a superar, es una barrera que tenemos que eliminar, y mucho más aún ahora que la comunidad china en la Argentina es la cuarta comunidad en importancia luego de la paraguaya, la peruana y la boliviana. Aunque parezca mentira, es la cuarta con casi 200.000 habitantes nacidos en mainland China, es decir, nacidos en China continental, y se incluye a la China insular, es decir, Taiwán, la isla de Taiwán. Entonces, ahí tenemos aproximadamente 190.000 chinos viviendo en Argentina, ya en segunda y tercera generación, en algún caso, pero segunda generación casi seguro. Por lo cual la cultura china se entromete en nuestra cotidianidad de una forma bastante importante. Y no es una cuestión de supermercado chino, así dicho a la pasada. Estoy hablando de los compañeros de la universidad, que son hijos de chinos, pero que hablan perfecto castellano y hoy son abogados. Hoy son economistas, hoy son ingenieros, o estudian ciencias duras, pero básicamente sociales, ¿no? Porque ciencias duras prefieren ir allá por muchos motivos que tienen que ver con la comodidad y la importancia que tienen ese tipo de carreras en su propio territorio. No sé, Roberto, si fui para el lado que vos pretendías en la... No, perfecto. Pero acá, mira, te damos amplitud. Además, lo que estás diciendo es importantísimo. Primero, como pedido tuyo, como proyecto, me parece absolutamente necesario, desde todo punto de vista. Y ojalá puedas avanzar en eso y tener realmente una mirada más certera a partir de la misma voz de los chinos, ¿no? Te digo porque esto mismo que estás planteando vos, que lo estamos planteando acá, tiene que ver con otro ámbito también importantísimo, que es el Islam. Con el Islam pasa lo mismo. Yo recuerdo, estuve trabajando algunos temas con respecto a las formas de procedencia de la cultura islámica, y no solamente desde el punto de vista religioso, sino también social y tan vasto que tiene. Y me llevé la impresión tremenda, igual que Edward Said, una vez que leo el libro de él que se llama Cubriendo al Islam, de que todos los que hablan del Islam son europeos. Son europeos que dibujan el Islam y cubren al Islam. Entonces lo están cubriendo con un barniz interpretativo que no es necesariamente la que cultivan los islamitas, por lo menos en términos generales, por todas las tendencias que hay internamente. Entonces, esto me parece importantísimo, porque en nuestro movimiento, y esto es algo importante, por ahí Esteban también nos puede dar una mano ahora, en nuestro movimiento estamos haciendo, bueno, más allá de las enormes tareas que tenemos por delante y con algunos pequeños avances que hemos conseguido, y no son menores, digo, lo que nos estamos dando cuenta hace tiempo, que estamos peleando obviamente contra el eurocentrismo y contra el noratlantismo, ¿no? No esas tendencias que hay, que yo no pienso, y vos lo sabés, creo que lo sabemos casi todos, no creo en la visión conspirativa de la historia.
no creo que la historia sea conspirativa siquiera. Pero lo que es real es que la gente sí conspira. Y entonces, desde ese punto de vista, hay veces que por acción, por omisión o por otras razones, cosas que debieran saberse, no se saben de manera absolutamente fragmentada y a veces mal interpretadas. Entonces, es importantísimo esto que estás planteando vos. Y entonces me gustaría que Esteban ponernos de una mano, porque esto tiene que ver, Gustavo, también, como es el último programa del año, de hacer un pequeñísimo resumen y después le damos entrada a Diana, que tiene algunas cosas para decirnos con las tandas de la radio, de la emisión, y que nos diga un poco respecto a este tema, Esteban, ¿qué pensás de lo que dice Gustavo, de esta tarea nuestra? ¿Se puede de alguna manera relacionar? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Gustavo. Buenas Gracias. noches para la oyentada también. Bueno, en la medida que nosotros podamos avanzar en el tema del taller de formación nuestro, quizás podamos encontrar algunos canales donde podamos aprovechar todo ese conocimiento que plantea Gustavo, e incluso respecto a lo que vos también mencionabas del mundo del Islam, ¿no? Dado que nosotros acá, en nuestro movimiento también hay compañeros y compañeras que tienen esas ascendencias, un poco más acá, un poco más allá, como también en nuestro movimiento existen compañeros y compañeras de los llamados pueblos originarios, ¿no? Por supuesto que todo esto nos cuesta un enorme esfuerzo, dado que lo nuestro es totalmente autogestionario, ¿no? Yo me quedé pensando un poquito en una cosa por ahí, quizás que les resulte más sencilla, cuando Gustavo hablaba de esa famosa frase, ¿no?, histórica, del patio trasero, que somos el patio trasero. Yo no quise interrumpirte, Gustavo, pero me gustaría que vos me digas cómo la ves ahora, porque Biden dijo que no somos más el patio trasero, que somos mucho más importantes, ahora somos el patio delantero. A mí se me ocurrió en una editorial poner de que ahora estamos en el camino de su ejército, de sus fuerzas militares directamente. Por un montón de otras razones, ¿viste? Antes éramos el patio trasero y nos llevaban a las rastras como un conjunto de latas nada más. Y después, bueno, me gustaría hacerte otra pregunta también, un poquito desde los pasillos de la militancia, pero es todo lo que les puedo decir, ¿no? Y desde ya, Gustavo, agradecerte mucho tu presencia. Gracias, Esteban, gracias. No, lo del patio trasero, patio delantero, la verdad, aparecemos ahora, casi cuando empezamos a aparecer en el radar de la República Popular China, que en directa convergencia con el hecho de que ellos se convirtieron en una economía mucho más importante, dadas circunstancias que no hemos tocado todavía, pero los Estados Unidos de Norteamérica son importantes desde hace mucho tiempo, y si mal no recuerdo son la economía más grande del mundo desde 1872, si mal no recuerdo. Y como ya dejaron de serlo en el 2014 en términos de paridad de poder de compra. Esto te lo estoy diciendo de memoria, puedo equivocarme por ahí en algún número pequeño, pero por primera vez son desplazados, digamos, del primer lugar del podio en términos comerciales, en términos de tamaño. Entonces, los espacios en disputa, que antes no se disputaban tanto porque había una casi natural aprehensión al interés geopolítico norteamericano desde el canal de Panamá en adelante, desde el principio del siglo pasado, porque tenían, en todo caso, en plena Guerra Fría, tenías algún interés geoestratégico importante. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores establecieron las normas, los estándares, establecieron las reglas, y son las que hoy están gestionando el mundo, allá casi 80 años. Si ahora somos patio delantero, como decís, que Esteban, que dijo el actual presidente, que está a punto de salir, obedece nada más y nada menos que seguramente a la juntada de millas que está haciendo Laura Richardson o algún otro integrante del Departamento de Estado, porque justamente como una reserva de
agroalimentos importante y de insumos agroenergéticos, pasas a estar en el radar de un mundo que está sumamente convulsionado y que se está reconfigurando claramente. Entonces, en ese lugar, cualquier peón es importante y ya no es tan sencillo hablar de un patio trasero o patio delantero cuando no solo por acuíferos o no solo por riquezas inexplotadas, sino efectivamente porque tenés recursos humanos deseados y porque tenés una capacidad de gestión que en el barrio todavía sigue siendo importante. Entonces se te tiene otro tipo de consideración. Cuanto más en la palma de la mano te puedan tener, mejor, pero si pueden no ofenderte, mejor para ellos en todo caso. Gustavo, te voy a pedir un favor. Vamos a darle una entradita cortita, la que necesite, mejor dicho, no vamos a ponernos tan exigentes, con Dayana para que nos dé una pequeña muestra de las tandas que hay en el programa, en la radio. Adelante, Dayana, por favor. Mío. ¡Vamos! ¡Volvió mi campeón! ¿Cómo extrañaba La traje. ¡Qué alegría, loco! ¡Qué alegría! Ay, paso todo el día buscando. Ay, ya fui a todos los comercios. Ay, 25 lucas, un puto. Ay, creo que prefiero estar muerto. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías conseguido un fusil. Y bueno, dame una espiral. Estos mosquitos no me dejan vivir. La próxima me echo llorar. Voy al ministro titubear en la nota. Mandibulear, mandibulear. Listo. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi.
Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes, con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días, de 10 a 11. De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será. Bueno, estamos con Gustavo Girado, un invitado especialísimo en nuestro programa. Tenemos también otros más, pero en este momento estamos agotando la paciencia y la buena voluntad de Gustavo Girado. Carlos Ernesto, ¿querés presentarte y saludarla, Gustavo? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ernesto. Bueno, por supuesto, militante de Patria Soberana y Proyecto Cultural Maíz. Tenemos un programa de streaming que termina esta semana y arranca de vuelta en marzo. Y bueno, estamos acá para dar una mano. No está Ricardo, que es el conductor oficial, así que vamos a darle una mano a Roberto. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, gracias. Un gusto, Ernesto. Un gusto estar acá. Gustavo, sí. Vos sabés que de memoria, obviamente, el tema de la geopolítica, en el caso China particularmente, eso seguramente nos vas a dar mucho más precisiones, pero se supone que la conflictividad, digamos, que China presenta para el mundo occidental, no tendría que ver necesariamente o solamente o únicamente con el tema bélico, con el tema de su potencia militar, sino más bien en cuanto a su potencia tecnológica, comercial y productiva que tiene en todo ese campo. Sin embargo, te voy a contar algo que a mí realmente ya me parece insostenible desde todo punto de vista, ¿no? Hay una entrevista que le hizo un periodista acreditado, pero parece que no esperaban, digamos, las preguntas y las consideraciones del entrevistador. Lo tomó a un ex jefe de la OTAN, o de la OTAN, como quieran llamarle, que se llama Jens Stoltenberg. Es un noruego que, bueno, tiene... Ernesto, te voy a pedir que te mutees, por favor. Ahí está. Bueno, entonces le pregunta el entrevistador, lo saluda y le dice, dígame, le dice, ustedes tienen, y usted en particular tiene muestra la afirmación o quiere señalar como importante que China se está armando. Se refiere a los últimos tiempos, los últimos años, ¿no? Sí, desde luego, le dice Stoltenberg, ¿no? Dice, bueno, yo quisiera hacerle algunas preguntas, le dice. ¿En cuántas guerras intervino China en los últimos 40 años?
ahí te das cuenta por la entrevista que empieza a ponerse un poco incómodo, ¿no? Stoltenberg. Y le dice, bueno, en varias. Entonces el periodista le dice, ¿puede decirme en una, por favor? Más nervioso se ponía todavía y después de unos segundos dice, bueno, en Vietnam. Y el periodista le dice, no. Sorprendido, Stoltenberg le dice, ¿cómo no? ¿No intervino en Vietnam? Sí, pero eso fue hace 60 años. Yo le pregunté 40 años. Es decir, que los últimos 40 años se sobreentendía que no había participado en ningún tipo de intervenciones militares ni participaciones en ese sentido. Bueno, primer golpazo, ¿viste? Por la ignorancia de este señor, de no saber ni los años, ni la guerra de Vietnam cuando había sido, ni nada de eso. Pero después viene lo sorprendente, le pregunta, ¿cuántas bases militares tiene China? Bueno, varias. Dígame una, por favor, le dice. Obviamente no la sabía. Bueno, no, tiene una sola. Y la única que tiene, y eso a lo mejor me puedes corregir vos, Gustavo, está a 100 kilómetros de su frontera. Es decir, prácticamente no está ningún territorio que pueda, digamos, amenazar algún tipo de problemas graves desde el punto de vista militar y de intervenciones. Le pregunto ahora, ¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos en este momento? Sorpresa terrible, te imaginas, no sabía qué decirle. Bueno, si lo digo yo, si no lo sabe, 750, le dice. ¿Y usted dice que China se está armando para la guerra? Ahí terminó la entrevista, o por lo menos la cortaron. No te puedo decir cómo era la cara de ese señor Stoltenberg, que se supone que fue durante muchos años el director y jefe de la OTAN. La verdad que dan lástima, dan vergüenza realmente. Un personaje de ese calibre, que tenga la ignorancia o la debilidad, no sé cómo se puede llamar eso realmente. Eso es lo que hablan de las élites, digamos, europeas, en este caso, ¿no? Y de la situación que está generando China en este punto, con su problema, con su tema comercial, con el tema Trump y todo eso. Te dejo libre, Gustavo, para que vos, si querés hacer algún tipo de comentario respecto a esto o a otra cosa que te interese más. Tu experiencia, por ejemplo, en este tiempo que estuviste allá, si querés. Gracias, Roberto. Atendiendo lo anterior, yo creo, ellos tienen una incursión de frontera con Vietnam en el 79 y es lo último desde que son República Popular, del año 49. Así que, en todo caso, hay una fecha equivocada. Y la única posición militar que tiene China fuera de su frontera es en el Cuerno de África, en Djibouti, a pedido del gobierno, porque justamente tenían la cosa con los piratas que atacan justo una ruta de tránsito más importante del globo, de los buques tanques petroleros que van por el Cuerno de África, bajan por debajo de la India, ¿no? Hacen el Índico, península de Malaca, y suben para pasar por los puertos de Singapur, Hong Kong, y descargan en todo el sudeste de la República Popular China. A pedido, digamos, de gobiernos africanos, sí, tienen un destacamento militar. Si vos le pones una bombita de 25 a toda la presencia militar fuera de su frontera de Gran Bretaña y Estados Unidos, el globo terráqueo se te hace una gran bola de fuego de luz, porque más allá de las 750, la presencia militar británica también es sumamente importante. Porque tiene que meter. Es decir, perdóname, que el error del periodista no fue mío, te adelanto. Cuando dijo que estaba a 100 kilómetros de su frontera, obviamente el Cuerno de África no está a 100 kilómetros, pero bueno. No, está un poco más lejos. Pero, un poco más lejos. Lo importante es que hay una sola posición militar, es a pedido del país demandante, y todo lo demás es claramente los países que han sido ofensores durante el último siglo y pico, son los que han marcado el ritmo, digamos, de acumulación de capital en el mundo, pero ahora la parte más dinámica del planeta está en el Asia del Pacífico. Eso es creciente, y ahí hay un actor fundamental que es la República Popular China, que no solo es importante, como bien marcabas, en términos militares, donde eventualmente militarmente es importante por su fuerza terrestre, pero no lo es en su fuerza marítima, no lo es en su fuerza aérea. Tiene solo 2 portaaviones, están haciendo el tercero, Estados Unidos tiene 63, así que no hay comparación, y claramente esas comparaciones son forzadas
precisamente buscadas por Occidente en el marco del discurso para darle la jerarquía de un enemigo potencialmente importante en el terreno de lo militar. Pero cuando vos hablas de la problemática casi en forma cotidiana, y con esto basta repasar los titulares de los diarios, se habla de la problemática en Hong Kong, en Taiwán, Mar del Sur de China, en el Tíbet, en Xinjiang o en Mongolia Interior. Todo esto que te acabo de mencionar es lugar de soberanía de la República Popular China. Así que cuando se habla de problemática es de Occidente en territorio que la República Popular China entiende como que tiene soberanía en ejercicio. No estamos hablando de portaaviones chinos en el Golfo de México, ni estamos hablando de cañoneras chinas frente a la costa californiana, ¿se entiende? Así que de movida la agenda está hacia Occidente, está puesta claramente por los dueños de los medios y los que crean esa subjetividad tan pesada que nos hace a nosotros dibujarnos, digamos, una realidad, especialmente aquellos que estamos muy desinformados, los que estamos más alejados de ese centro de la problemática y fundamentalmente los que estamos culturalmente más ajenos. El final, te quiero completar la idea, Roberto, con que vos hiciste una mención a la cuestión tecnológica y efectivamente cuando se busca la explicación del milagro chino en el terreno de lo económico, se orada un poco, se indaga y se llega a un punto en el cual uno observa cómo ellos hicieron muchos esfuerzos como sociedad para dejar de ser dependientes. A mí me gusta mucho trabajar esta idea porque la dependencia no se manifiesta solamente como la padecemos nosotros, de muchos colegios. Ellos también han padecido una fuerte dependencia y tiene una manifestación muy clara con el hecho de que no han sido los dueños del conocimiento. China paga hoy, incluso tiene una balanza negativa en pago de patentes, royalties, dividendos y utilidades. Es decir, se va mucha plata por no ser dueños del conocimiento, se va mucha más plata de la que reciben. En cambio, esa balanza es positiva para los países del primer mundo, los del llamado primer mundo, que son los poderosos, los que marcaron, como les decía hace un rato, los estándares, los patrones y las normas de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. El mundo post-Bretton Woods, como se suele decir. En el caso de China, cuando China se convierte en importante por sí misma, porque la población, año tras año, en forma muy lenta, pero paulatina, sin prisa, pero sin pausa, va mejorando su condición de bienestar promedio, se convierte en un mercado importante. Al convertirse en un mercado importante, las grandes transnacionales encuentran en China un mercado a desarrollar. Quieren ir por él y el Politburó se los niega porque les dice, y esto estoy haciendo muy sumario y les pido por favor que no lo tomen al pie de la letra como si estuviera dando clase, pero el gobierno chino les dice que a cambio del conocimiento, de que abran el paquete de conocimiento, cuando vienen a China, China está en condiciones de ofrecer su mercado. Entonces aquellas transnacionales que vinieron y se aliaron con empresas chinas a pedido del Politburó y concedieron la propiedad del capital, concedieron patentes, concedieron royalties, concedieron sillas en los directorios y concedieron la titularidad de esas empresas joint venture, China concedía también a que vinieran las transnacionales y ganaran dinero en China. Lo hicieron muchísimas, y muchísimas no fueron por eso. De las que, por abrir ese paquete de conocimiento, China se hizo de parte de él, aprendió, como antes aprendió Estados Unidos, como antes aprendió Gran Bretaña, como antes lo había hecho Japón. Es decir, ha hecho algo que a otros hicieron antes, nada muy diferente, y lo canjeó por el mercado. Entonces, justamente me das la razón por el tema de la era Meiji en Japón. Cómo copiaron, cómo fueron inteligentemente copiando todas las innovaciones tecnológicas, sobre todo en el plano militar de Occidente, y lo capitalizaron. Acá lo que me parece importantísimo que estás diciendo es que es el Estado el que de alguna manera pone los límites y pone las condiciones para que esa situación se pueda concretar. Sí, no es de alguna manera, es el Estado el que lo hizo, defendiendo los intereses de la mayoría de la población, que básicamente es toda, en un régimen político muy particular, por supuesto, porque es el único régimen que yo haya leído en donde un partido crea la república. Había una república de China que dejó de existir en octubre del 49, y ahí la interna la gana el Partido Comunista Chino, que se hace del poder y crea la República Popular. Entonces una república creada por un partido. Por lo tanto, la fuerza del partido no habría que desmerecerla. Es sumamente importante. Te termino la idea antes que termine la llamada, porque así los dejo tranquilos en este monólogo. Lo que
por eso vos tenés en altas tecnologías una gran disputa hoy, porque justamente China tiene su propia espalda hoy, ya tiene sus patentes, tiene su espacio ganado propio, con sus propios capitales, en el diseño de tecnologías que van a marcar el ritmo del siglo XXI. El 1G es básicamente europeo, el 2G y el 3G fueron norteamericanos, el 4G fue disputa, pero el 5G es donde China tiene alguna ventaja relativa. Como los estándares todavía no están establecidos, ahí está la disputa. Claro. Hay que evitar el escalamiento tecnológico chino para que los sistemas de defensa, los sistemas satelitales, las cosas que hacen la comida, todo lo que hace la defensa, las armas, todo no tenga tecnología china, porque va a convertir a los que antes eran los dueños del conocimiento en dependientes del conocimiento chino. Entonces, de ahí vienen las políticas desde Trump en adelante, la primera administración Trump, del famoso decoupling o desacople, para que haya tecnologías que diverjan y no converjan, sino que diverjan, en un mundo que ya era bastante dependiente en sí mismo. Diga, las empresas chinas dependen de los norteamericanos dependen de los chinos, así hay una gran combinación, digamos, de dependencias cruzadas, que por cierto, las decisiones políticas afectan esos intereses. Hoy el revival o un Trump recuperado, un Trump 2.0 que se nos viene ahora en enero, ya ha anunciado que va a aumentar fuertemente las tarifas de importación para todos los productos provenientes de Canadá, de México y especialmente de China, en un alto porcentaje. Así que se viene una situación en la cual posiblemente se reviva la última etapa del gobierno de la administración Trump, en la cual se había alcanzado un acuerdo llamado de fase 1 y fase 2, por el cual China estaba obligada a comprarle por $200 mil millones de dólares más en 2 años de productos norteamericanos. Por lo tanto, eso del que el mercado, los precios, la competitividad, olvídate, porque cuando los grandes se pelean, estos elefantes en un bazar se pelean, acuerdan cuotas de mercado y vos no existís. Obvio. Eso nos afecta muy específicamente porque justamente los votantes de Trump son la gente del cinturón del maíz, el Corn Belt, el cinturón del óxido norteamericano, que son los que producen también aceite de soja, carne de cerdo, carne de pollo. Si esos se ven involucrados nuevamente en las negociaciones comerciales a las cuales China necesita conceder, es que efectivamente nos vamos a ver perjudicados nuevamente. Antes de tomar medidas de ese tipo, China suele buscar proveedores confiables de largo plazo que sustituyan lo que Estados Unidos les vende, y es ahí donde viene la réplica china. Estados Unidos le da una piña de determinadas características, por ejemplo, afectando los paneles solares. Entonces la devolución de la piña china es sobre la carne de cerdo. Claro. No parece equivalente, pero es equivalente porque el que hace la carne de cerdo y exporta a China es el votante de Trump. Y eso es lo que pasó en la primera administración Trump. Lo mismo pasó con la carne de cerdo. Le paraban los 5G, le paraban las ventas de Huawei, prohibían TikTok, prohibían el despliegue tecnológico y las ventas de China con sus paquetes tecnológicos, y los chinos replicaban sobre productos agroalimenticios que eran los votantes de Trump. ¿Qué pasó? Trump perdió las elecciones contra Biden. Ahora se puede venir una opción recargada en la cual les afecte directamente, y muy particularmente porque Argentina prácticamente ha decidido deshacerse de todos sus mecanismos de defensa y lamentablemente conceder su futuro directamente al destino que establezca el Departamento de Estado. Eso nos pone en una situación extremadamente débil, endeble y muy perjudicial para todos los productores de Argentina. Ahí te quería preguntar algo, Gustavo Esteban. Gustavo, te tomo unos minutos más. Quedan algo de 10 minutos todavía antes del corte. Según tu opinión, según tus conocimientos y lo que nos puedas decir públicamente, ¿cómo ves el papel político en el conflicto actual de la OTAN con Rusia y las perspectivas, digamos, desde posturas chinas, digamos? Es decir, China con el conflicto sí. ¿Cómo te parece que está? ¿Cómo actuaría? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está actuando? Porque desde el retiro norteamericano de Afganistán y desde el retiro de las posiciones, especialmente con Trump, ¿no? Desde el retiro norteamericano de las posiciones en Medio Oriente, la política activa de la diplomacia china ha sido sencillamente impresionante. China ya estaba hablando con
los talibanes antes de que tomen el poder en Afganistán. Lo han dicho ambas partes, digamos, uno no está diciendo algo que no se sepa públicamente, pero quizás son cosas muy específicas. Y el trabajo que ha hecho para alcanzar un punto de acuerdo entre Ucrania y Putin ha sido bastante importante, y en realidad es entre la OTAN y el gobierno de Rusia ha sido bastante intenso e importante. Yo no descarto que las opciones que ponga la República Popular China en la mesa de las negociaciones, que se avisoran más en el horizonte de lo que se avisoraba el año pasado, porque Trump ha sido manifiesto respecto de la necesidad de cortar con este conflicto, porque no piensa seguir sosteniendo más el presupuesto de la OTAN. Son palabras del presidente electo, no son mías. De ser eso así, muchos confiamos en que el conflicto culmine por el retiro del interés norteamericano, aparte que ha conseguido en el interín lo que era bastante obvio, que era la destrucción de la industria alemana, que ahora se ha convertido en fuertemente dependiente como mercado de la industria norteamericana. Es decir, Estados Unidos se ha puesto un proveedor de energéticos, de insumos energéticos, y ahora también de alimentos, y ahora también de insumos industriales y de producto terminado, cosa que es totalmente asombroso. Digamos, no hay antecedente de que Estados Unidos complete todo el círculo de abastecimiento de Europa, salvo desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta acá, que no se había convertido en un productor tan importante. Dicho esto, China está llamada a consolidar el rol, me parece, de una diplomacia extremadamente inteligente, muy preparada, que desde la Belt and Road, desde la iniciativa de la Franja y la Ruta hasta acá, ha hecho una tarea extraordinaria para expandir lo que se llama el despliegue de China con sus intereses por fuera de sus fronteras, por la vía pacífica, digamos. Vamos a decirle una palabra que todos entendamos. Desde el punto de vista un poquito más científico, sería una fuerte presencia china con lo que a China le sobra, que es tecnología, infraestructura y financiamiento. Sí. Los tres elementos, las tres variables de la oferta china que en exceso tiene y que ofrece al resto del mundo a cambio de lo que China requiere para consolidar y convertir su crecimiento en desarrollo, que es agroalimentos e insumos energéticos. Y eso por lo que va a China, con África, con Sudamérica específicamente y con el sudeste de Asia. Lo hace a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y ese despliegue, insisto, está previamente sembrado por una diplomacia extremadamente profesional. No sé, he sido muy sintético, pero... No, está bien, gracias, Gustavo. Pero voy a seguir abusando de tu generosidad. Escuchame una cosa. Te quedan 2 minutos. ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? Son cosas de las sendas, de las estrechas sendas de la militancia. Esto no, el común de la gente no accede a esta cuestión, pero vulgarmente... escuché por ahí de que algún chino dijo, que vaya a saber si será cierto, por ahí lo dijo alguna personalidad incluso, de que en el año 2060 China va a construir el socialismo sin tirar un solo tiro. ¿Vos qué opinás? Mira, China tiene... Mira, acabaron con la pobreza, Ernesto, acabaron con la pobreza extrema 10 años antes de lo planeado. Es decir, lo que nosotros llamamos indigencia, por la traducción, ¿no? Fue en febrero del 2022, en un discurso del presidente Xi Jinping, cadena nacional. Acá en Occidente no se dijo nada, estábamos en pandemia, y los chinos, con un trabajo impresionante que duró muchos años, con mucho trabajo militante en el territorio, acabaron con lo que aquí en Sudamérica, especialmente en Argentina, llamamos indigencia. Y acaban aceleradamente con la pobreza. No están tirando muchos tiros, Esteban, en la República Popular China, pero tenían 2 metas. La del primer centenario, la del centenario del partido en 2021, que era justamente acabar con la pobreza, lo alcanzaron. Y el segundo centenario, para el 2049, que es el centenario de la República Popular China, planean alcanzar una sociedad que eso ya en la traducción, la mala traducción sería modestamente acomodada, que básicamente en términos de la traducción es como lo que dice Xi Jinping, que todos los chinos accedan a los servicios básicos, tengan acceso a todos y todos tengan acceso a una vida digna, a los estudios, todos puedan prepararse como desean y todos tengan una posibilidad, a sabiendas, y esto lo ha dicho el presidente Xi Jinping hace pocos meses atrás, de que algunos pueden, bajo el sistema que el Politburó regentea, algunas personas
puedan beneficiarse antes que otras, pero esa distancia no debe ser muy ancha, muy amplia, y el Estado tiene que ir inmediatamente allí para salvar la diferencia, pero para asistir a aquel que no va a quedar atrás, sino que va a estar corriendo más atrasado, pero no es porque él esté atrasado, como la mayoría, sino que hay algunos que están más aventajados porque tienen ventajas relativas que, bueno, ahí viene el hecho de que China cree empresas o trabaje en la creación de empresas como Huawei, ZTE, ByteDance y todas esas empresas que son unas grandes corporaciones de capitales chinos que están compitiendo en la vanguardia tecnológica, 5G, 6G, y vaya a saber el mundo que viene con el high-tech, siendo los dueños del 90% de las tierras raras que están adentro de los semiconductores y están adentro de los elementos que materialmente más se necesitan para competir en el mundo moderno. De ahí esta tremenda batalla que a nosotros no nos aparece nunca en los diarios, pero que es absolutamente feroz, que se libra en las altas esferas, en una carrera, digamos, si se quiere, tecnológica, por decirlo de una forma amable y comprensible. Gustavo, sin necesidad de idealizar, porque eso es peligroso también, lo que no hay ninguna duda es que estamos hablando de 1.350 millones de habitantes y además estamos hablando de una potencia como es China, sin necesidad de hacer guerras, de provocar exterminios, de intervenir en las políticas internas de cada estado. No fue necesario hacer nada de eso, y lo pueden llegar a hacer. Si algún día, supongo yo, si no sé si estarás de acuerdo, quizás también tengamos que pelear contra China. Pero en este momento, nuestro enemigo evidentemente no parece ser China. Mira, Roberto, bueno, el mundo, no sé qué puede pasar, no tengo la bola de cristal, pero dicho fácilmente, no hay economías más complementarias que Argentina y China hoy. No hay economías más complementarias en el mundo. Todo lo que nosotros podemos vender, ellos lo necesitan, y todo lo que ellos venden, nosotros no lo tenemos y lo precisamos. Dicho esto, es la primera o la segunda economía del mundo. Ahora, está en vos, ¿viste? Es como decir, pero los chinos nos compran siempre lo mismo. Y claro, ¿y qué otra cosa le querés vender? ¿Qué otra cosa haces en forma competitiva? Si no es harina de soja, soja en grano, aceite de soja y algún otro producto que seguramente Argentina le vende y es competitivo. Sí, pero vende mucho más producto primario respecto a todo lo que vende Chile, que tiene un TLC con China, vende mucho más en términos relativos también Brasil, que tiene una vinculación mucho más estrecha que nosotros, y sin embargo, tenemos una economía muy complementaria y nosotros tenemos todas las de ganar. Pero bueno, es el camino que nosotros hemos decidido, Roberto, y en este sendero no estamos aprovechando una oportunidad que nos está poniendo la historia en la punta de la nariz. Sin duda, Gustavo, ¿te quedás un poquito más o tenés que irte? La verdad. No, me tengo que ir, sí. Bueno, enormemente agradecidos todos, Carlos Ernesto, Esteban, toda la radio, y obviamente te voy a conectar, si no te molesta, con Carlos Ernesto para que en algún momento te pueda dar una invitación también a las otras radios que estamos en este momento trabajando, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ampliar el contacto, con mucho gusto. Bueno, gracias por recibirme y disculpen que deba irme, pero estaba planeado. Un abrazo enorme, Gustavo. Chao, gracias a todos, suerte. Gracias a vos, Gustavo, abrazo. Chao, Ernesto, un abrazo. Dale, Dayana, cuando quieras. Yo tengo un pariente que es alto gorila, que vota a la derecha y no quiere a la Argentina. Le cree todo a la tele y repite todo el día. Se la robaron toda estos negros comunistas. Yo tengo un pariente que es alto gorila, que cuando abre la boca el olor a naftalina. Odia a los populistas, llama a la policía. No llega a fin de mes y se cree oligarquía. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Todos los días, a la medianoche, te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche?
De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, se acaba de retirar Gustavo. La verdad que nos dejó como siempre, una impresión enorme, y muy riguroso en todo sentido, así que bueno, creo que a la audiencia le habrá venido bastante bien todo esto. Así que yo voy a tener la enorme fortuna de poder encontrarme con él, a lo mejor dentro de un par de meses, en el posgrado, y bueno, espero aprender cosas y tratar de tirarlas acá en el taller de formación nuestro de Proyecto Cultural Maíz. Y ya que estás, bueno, hasta que aparezca de Cacho Palma, Esteban, si querés darnos una mano con el tema de nuestro crecimiento, o si esperás que venga justamente. Sí, por supuesto. Hay que ver si puede reingresar Cacho Palma. Pero me interesa, Carlos Ernesto, vos decías que tenías algo para agregar, así después continuamos con otros temas. Contanos un poco. Sí, con respecto al tema China, nosotros que estamos en el tema del streaming ahora venimos estudiando qué está haciendo China con respecto a eso, porque hoy la batalla, ya sabemos, se da ahí, de las redes. Por algo Trump prohibió TikTok, lo contaba recién Gustavo, y tuvo una guerra contra Huawei, tuvo una guerra contra TikTok, porque son las empresas que bandera y de tecnología. Huawei tiene 5G, TikTok es la plataforma número 1 de redes sociales en el mundo. Entonces estaban perdiendo la batalla por ese lado. Entonces China, en este último tiempo, no sé, tal vez ustedes no los conozcan, pero hay algunos youtubers, o bueno, gente que trabaja de streaming, si querés, que se dedica, que son por supuesto con un pensamiento nacional y popular, que han sido invitados a China. China está invitando, como está haciendo también ahora Venezuela, con Maduro, están invitando a youtubers, a tiktokers, a gente que está en las redes sociales, que se dedica a eso, a que vean la realidad de China. Y han llevado streamers que hasta algunos inclusive ni siquiera simpatizaban con el socialismo, y se han ido fascinados de lo que ven cuando van a China. Yo sigo a Diego Rusarín, que es un youtuber argentino-mexicano, que es filósofo y habla muy bien, defiende desde un lado muy, muy bueno, con palabras alucinantes, toda la parte socialista y comunista que tienen algunos países como
este caso China, Rusia, Corea del Norte, Vietnam, y es uno de los que ha ido, y justamente otro que viaja, que también es mexicano, a hacer un programa juntos, y bueno, y contaban todas esas cosas, se van fascinados. Él fue uno de los que contó, no sé si ustedes sabían, es algo que no lo sabe todo el mundo, pero Huawei, el dueño de Huawei, tiene el 1,4% de la empresa. Y todo el otro porcentaje de la empresa está repartida entre los empleados de Huawei. O sea, es notable. Está bien, el tipo es un comunista de primera línea, ¿no? El dueño de Huawei. Pero vos fíjate cómo tiene solo el 1,4% de la empresa. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estábamos justo hablando de China. Yo, perdón, pero acabo de volver de una reunión del Frente Antifascista de Argentina, así que... Muy bien. Está silenciado, Roberto. No se te escucha, Roberto. Qué pavote, claro. Bueno, son los errores naturales. Estuvimos hasta recién con Gustavo Girado, viste, el experto en sinofilia, todo como agregado de la embajaduría en China, y bueno, una maravilla este hombre, todo lo que nos ha dejado, y bueno, todo su proyecto, incluso no solamente académico, sino también de alguna manera político. Bueno, nos ha dejado una impresión tremenda, y vos apareciste de la nada, hermano, porque aparecés de la nada, es una maravilla. Pato Brodsky es un compañero de militancia en la universidad, nos conocimos en diferentes circunstancias, y yo quisiera, Patito, por favor, que te presentaras a todos, frente a todos nosotros, y nos comentaras un poquito en qué andás ahora, porque para eso te estoy convocando de alguna manera. Bueno, Robert, gracias. Como vos decís, muchos años, más de 30 años de militancia común y de amistad nos unen. En estos momentos me encuentro atendiendo varios frentes, como se suele decir. Estoy participando desde el año pasado del Frente Antifascista de Argentina, que como comentaba, vengo de nuestra última reunión anual. Desde el Frente, el año pasado armamos un foro que tuvo la participación de casi 200 personas, y se llevó adelante en la casa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Este año estamos preparando varias actividades, ¿no? Una para el Día de la Mujer, un homenaje a las mujeres antifascistas. Para el 14 de abril, el aniversario de la República Española. Para el 9 de mayo, los 80 años de la victoria en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética frente a la bestia nazi. Y nuevamente a principios de julio el segundo foro antifascista. Además me invitaron a participar de un agrupamiento de compañeros de la colectividad judía, del sector más progresista de la colectividad judía. Se está preparando para el año próximo también un acto por el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, y para el 2026 el segundo Congreso Antifascista. El primero fue en 1937, se hizo un solo Congreso Antifascista del sector del judaísmo progresista, y ahora se está preparando. Nos salimos a la vaina, entonces no queremos esperar a los 90 años, los 89 años, vamos a hacer el Congreso Internacional Antifascista. Y hoy te comentaba, en realidad en estos días también se formó un movimiento, en realidad se refundó porque este movimiento existió hasta el golpe de Estado del 76. El compañero que lo impulsa es uno de los promotores originales, estuvo detenido, desaparecido durante la dictadura, luego exiliado, y bueno, ahora con el gobierno que tenemos se relanza este movimiento que se llama Movimiento Argentino por el Patrimonio. Así que es MAPA, es el acróstico de este movimiento. Así que como verás, en muchos frentes, militando también
partidariamente, gremialmente, dando clases en la universidad, siendo padre, siendo compañero, la vida. Che, Pato, no es por casualidad que se hable de patrimonio, ¿no? No, claro. Muy vinculado con el tema de soberanía también, ¿no? Además, una de las cosas que veíamos en el mapa es hay una serie de luchas parciales, ¿no? La lucha contra la megaminería, la lucha por el agua, por la tierra, la lucha en defensa de la educación pública, la universidad pública, en contra de desguace del Estado, en contra de la destrucción del PAMI, etcétera, ¿no? Y lo que decíamos es que todas estas luchas forman parte de la defensa del patrimonio, porque el patrimonio nacional no es otra cosa que el Estado, no son otra cosa que los derechos colectivos. Por lo tanto, con un gobierno en el poder de los sectores más reaccionarios, antipopulares y fascistas, como tenemos hoy en día, es indispensable la articulación de las luchas parciales en una lucha más global en defensa del patrimonio que, como vos bien decís, tiene que ver con la soberanía y tiene que ver con la defensa incondicional de los derechos y de un Estado puesto al servicio de los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Porque sabemos que es falaz este tema de que el Estado se destruye. En realidad, como dijeron Dietrich y Chomsky en la década del 90, el Estado no es que se destruye, sino que cambia el sentido de la acumulación y cambia los intereses que defiende el Estado. No es que se debilita, al contrario, por eso se fortalecen sectores como los sectores del aparato represivo y judicial, ¿no? Porque justamente lo que hacen es defender intereses de clase. El tema en derecho, ¿por qué no hablas un poquito de la materia que estás en este momento como titular? Sí, estoy sobreviviendo ahí. Soy casi una oveja negra en esa facultad, y elijo bien la palabra negra, ¿no? Con toda la connotación racial que tiene esa palabra. Estoy dictando ya este año, vamos a entrar en el 13º año de la materia genocidio y memoria, que es una materia que, bueno, intenta articular algunas cuestiones teóricas. Como digo yo, no es una materia del área de derecho, vos bien lo sabés, yo soy sociólogo, así que mal podría hablar de derecho, aunque Zaffaroni en su prólogo a mi libro Genocidio, un crimen moderno, dijo que es un excelente libro de criminología, lo cual me asustó un poco, porque no es un tema que yo maneje, la criminología. Pero bueno, intento sobre todo articular algunas cuestiones conceptuales de la temática genocidio, de la temática de memoria, y sobre todo pensar en forma más amplia el concepto de genocidio, ¿no? Hay un autor que cito permanentemente yo, que es un diplomático filipino llamado Silvo Pramono, que habla de distintos grados de genocidio. Lo interesante que tiene Pramono es esta definición, ¿no? Pramono dice que hay genocidio en primer grado, donde hay una enunciación de la intencionalidad genocida y hay prácticas que se corresponden con esa enunciación. Va a decir genocidio en segundo grado es cuando no existe esa enunciación de la intencionalidad, pero se ven prácticas sistemáticas destinadas a borrar de la faz de la tierra a un grupo humano. Y lo interesante, y por eso lo uso a Pramono, es que él afirma que el genocidio en tercer grado es allí donde no hay una enunciación de la intencionalidad genocida, pero tampoco se ven las prácticas de violencia directa. Pero sí se pueden detectar determinado tipo de políticas que a largo plazo van a generar el genocidio, ¿no? La destrucción. Uno
puede directamente asociar esto con el neoliberalismo, ¿no? Y los ataques directos a colectivos humanos como, por ejemplo, los jubilados, los personas que tienen enfermedades que necesitan el tratamiento y del auxilio sistemático del Estado, etcétera, ¿no? Esa decisión que toman los estados, uno las puede entender como prácticas genocidas en tercer grado en el sentido que le da Pramono. Esa Pato, es sí. Pato, perdóname, yo ya leí varios trabajos tuyos y obviamente me parecieron muy buenos, pero hay algo que me parece por ahí que puede ser interesante o importante en uno de tus trabajos, y tiene que ver con nuestra modalidad, por algo nosotros llamamos Proyecto Cultural Maíz, pero también lo llamamos Pensamiento Crítico y Memoria, además, bueno, ¿no?, de Patria Soberana, que es lo que redondea un poco nuestra actividad y nuestras pretensiones. Pero cuando decimos, fíjate vos, memoria, ¿no?, crítica, pensamiento, cuando hablamos de memoria, cuando se produce un genocidio en particular, históricamente dado, que si te podés mutear te lo voy a agradecer. Ahí está. Sí, espera. Sí, ahí está. Vos me escuchás, así que te das cuenta. Cuando pensamos, la idea es pensamiento crítico y memoria. Cuando hablamos de la memoria, en ciertas circunstancias de genocidio, pasa algo extrañísimo realmente, dramático. Y este autor que vos creo que mencionás en tu trabajo, dice que en Palestina, en particular en Gaza, no existe la memoria. No puede existir la memoria de manera objetiva. ¿Por qué? Porque el horror se reproduce todos los días. Entonces la memoria se reactualiza continuamente y se hace un presente dramático, un presente terrible. Eso también es una forma de genocidio explícito, implícito, de todos los planos que se puedan ver. Yo me quedé muy, muy, muy impactado, no solamente por el horror de lo que uno sabe, de lo que está pasando, y bueno, me parece que eso también nos pone a prueba a nosotros con la idea de pensamiento crítico y memoria, ¿no? Reflotar y tocar ese tema porque es importante. Sí, quiero explícitamente nombrar, porque aparte por esas casualidades del destino, no tanto, el día que presentamos el libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, el libro colectivo, efectivamente, ese libro. Acá está. Que es un libro. ¿Dónde se puede conseguir eso? Ese libro se puede conseguir en Tinta Limón. Sé que está, por ejemplo, en la librería Badaraco, en el Centro Cultural de la Cooperación. Es un libro que tiene todos los derechos de autor donados a la Media Luna Roja Palestina. Es un libro colectivo de 8 autores de origen palestino y de 8 autores de origen judío, que se llama Palestina, Anatomía de un Genocidio, justamente, es muy explícito, ¿no? Es un libro que se decidió sacar en noviembre del año pasado, luego de que arreció los ataques de Israel sobre Gaza, ¿no? Preocupado una serie de editores, uno de origen judío, 2 de origen palestino, de Chile, de la editorial LOM, decidieron armar este libro, digamos, y me invitaron como especialista en genocidio. Roberto hace mención específica al epígrafe de mi artículo. El artículo mío gira en torno a considerar al sionismo como movimiento heredero y tributario de los nacionalismos raciales y colonialistas europeos. Esto estuve teniendo algunas discusiones con los sectores más progresistas de la colectividad, que dice que disienten conmigo, que yo hablo de que es un proyecto, en realidad yo hablo de 76 años, pero es un proyecto centenario ya, ¿no? Porque el genocidio, intento de, en palabras mismas de Lemkin, ¿no?, de reemplazar al grupo nacional que habitaba la Palestina pre-Estado de Israel, arranca muy temprano con en un
por un lado, la compra de tierras y la expulsión masiva de los campesinos que estaban en esa tierra, que no es otra cosa que genocidio en términos de Lemkin, ¿no? Ese proceso de limpieza étnica, y por otro lado, con otras cuestiones que buscaban quitarle los medios de vida a los palestinos, ¿no? Los medios de trabajo. Hay un boicot en la década del 30, una campaña que largan los sionistas, incluso los sionistas socialistas, que bajo la consigna era judío contrate judío, o sea, para evitar la mano de obra palestina. Y por otro lado, un boicot a los comercios árabes, ¿no? Que no se le venda en los comercios judíos y que los judíos no compren en comercios árabes, como una manera de construir una segregación. Roberto hacía referencia explícita al epígrafe que fue escrito por un escritor de origen libanés, que, como comentaba el día que presentamos ese libro, Palestina, Anatomía de un Genocidio, en la Embajada Palestina, el día anterior, Elías Khoury, que era este escritor, fallece. Y él lo que dice básicamente es lo que comentaba Roberto, ¿no? El trabajo de memoria tiene que ver con cierta sanación, ¿no? Mantener la memoria viva de algo que ocurrió en función de poder reconstruir una identidad colectiva. Elías Khoury dice: la memoria palestina no es posible porque es una sucesión de matanzas, ¿no? Él hace referencia a Der Yassin, hace referencia a Tantura, hace referencia a Jenin, ¿no? Pato, sí. Pato, perdóname, acá tengo el trabajo. Y sí. Cuando hablas, bueno, Tantura es Ilan Papel, que habla de todo eso y es espectacular. Sí. Bueno, si los leo cortitos, son 4 renglones. Dice: la ley de la memoria no funciona entre los palestinos porque las matanzas continúan. De Yassin, Huibilla, Sabra, Shatila y hoy Jenin, les resulta imposible mirar el pasado porque el pasado sigue siendo el presente. Desde 1948 están sometidos a un mecanismo infernal. Las normas éticas se detienen en las fronteras de Israel. Bueno, gracias por traerlo. Yo estaba tratando de citarlo de memoria. Es verdad, hace referencia a Qualquilia y a Sabra y Shatila. Sabra y Shatila fue en el Líbano, pero sobre un campamento, 2 campamentos palestinos. De hecho, alguien que es muy, muy caro a mí, que es el actual encargado de comercios de la Embajada Palestina, es un sobreviviente de la matanza. Estuvimos charlando, él tenía 8 años y recuerda cómo sus vecinos fueron masacrados por los falangistas libaneses que fueron dejados entrar a los campamentos de Sabra y Shatila por parte de la Fuerza de Defensa de Israel, que eran quienes controlaban la entrada y salida, ¿no? Ariel Sharon fue juzgado por estos delitos en el mismo Israel. ¿Estás muteado? Perdóname, voy a darle entrada a Dayana, así nos da una manito con las tandas y seguimos, ¿puede ser? Dale. Dale, Dayana, todo tuyo. Se la dieron a Cristina. Brindis por Pierro. No supimos reaccionar. Se quemó la biblioteca que nos dejó el general. No vivimos de recuerdos. Lo que vimos se fumó. Volverán los cabecitas, los que Evita empoderó, pa' frenar a los porteños y a esta runfla liberal. Tiene que mover la bola la Argentina federal. Para salir de este infierno no hay más vuelta que la unión, para arrancarnos las cadenas y hacer grande a esta nación. Es hoy, cortemos con los llantos, separemos demonios de santos. La historia está a nuestro favor. Hay muchos
terribles caraduras que avalaron el hambre y la usura, no levantaron la voz. Sin más, hay que arreglar los tantos, se nos han colado algunos cuantos compañeros de la traición. Han ido bajando las banderas, entregando al país por monedas, rematándolo al mejor postor. Laira, 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 qué tremendo hijo de puta. El Pichichi fue al final, no el monje más de pato, celebrando a Chocobar para salir de este infierno. Este brindis por Perón, somos muchos compañeros resguardando esta nación. La maniobra se repite, Toto y el FMI. No se puede ser tan miope y temerle a Galperín. Es muy simple, ya no quiero ser feliz en soledad. No se merece Argentina que la vuelvan a vaciar. Terrible. Hoy es el momento, no dejemos pasar más el tiempo. Nuestro pueblo se hartó de sufrir. Dejemos el personalismo absurdo, que el saqueo ya es grande y es burdo, y lo tenemos que combatir. Se van, se siguen yendo, el trabajo, los frutos del pueblo, nos despoja el poder colonial. Y hay tantos que no están a la altura, la justicia que es sorda y es muda, y nadie parece notar. Laira, 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 Laira. Mientras el payaso quebranta, los jubilados se le plantan. Desalma el rap y represión. Solo por las calles el hambre retumba, solo hay desindustrialización. Lean a Perón, compañeros. Lázaro Álvarez, cortoplacista. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los Domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Tomás Massa y Federico Flumini. De Zurda, todos los lunes de 16 a 17. Por Radio Rebelde AM 740.
Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Nodo La Familia. Compras comunitarias. Bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia. Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_la flia. Con Propiedades, con K. La inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El tema no nos podríamos hablar. Bueno, acá estamos con Pato Broski, un compañero personal, amigo, de todo punto de vista, y un luchador también en situaciones generalmente desventajosas. Así que te quería preguntar algo porque lo dejé flotando, y no sé si Carlos Ernesto también quiere preguntarte algo, o Esteban, pero yo quería que, si podéis, por lo menos de la manera más sencilla, ¿no? Es complejísimo el tema, pero de la manera más sencilla, que explicarnos un poco qué relaciones ves entre dos términos que parecen ser antagónicos, contrapuestos o al revés, demasiado simbióticos, entre lo que sería el judaísmo y el sionismo. Te lo puedo resumir con un par de frases hechas. Uno, recuerdo un trabajo de nuestro querido y hoy tan necesario León Rosisner, que en el 2009 escribió un artículo maravilloso llamado Plomo fundido sobre la conciencia judía, en el contexto de la operación Plomo fundido, uno de los brutales ataques, de los 4 brutales ataques que hubo entre el año 2000 y el 2014 de Israel sobre la Franja de Gaza. Ahí León decía que el sionismo es la asunción en nombre del judaísmo de los valores que históricamente asumieron los perseguidores de judíos. O sea, básicamente, uno en términos psicoanalíticos podría decir el sionismo es el mecanismo de la identificación con el adversario, digamos, ¿no? Ahora bien, yendo un poco más a las definiciones más tradicionales y más teóricas, el judaísmo no existe como tal, sino uno podría decir es una diversidad de identidades amalgamadas que tienen un origen en una religión remota, pero que sobre todo a partir del siglo XIX y XX, sobre todo a partir del siglo XIX, con el proceso de emancipación, ¿no? Con la llegada de la Revolución Francesa y la emancipación de las minorías, particularmente de los judíos en Europa, aparece también una forma de identidad que es cultural e incluso nacional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Bund, que eran integrantes del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, el mismo partido en el cual militaban Trotsky y Lenin, por ejemplo, ¿no? Y que después se va a fracturar en el Congreso del 3, donde ahí el Bund va a quedar del lado de los mencheviques. A la derecha, va. Sí. Por una bueno, es lógico, digamos, no eran nacionalistas. Ellos planteaban que el pueblo judío, que si entendemos, por ejemplo, que Zubin Mehta, el director de la Filarmónica de Israel, indio. Es un judío indio, justamente, ahí nos podemos empezar a pensar qué es esto de considerar un pueblo
tan diverso. Cuando nos referimos a pueblo judío, en realidad estamos refiriéndonos a la concentración mayor de judíos que había en el siglo XIX, que eran los judíos europeos. Por eso también el sionismo nace en el contexto de los nacionalismos raciales europeos, porque es una ideología europea. Entonces, tenemos que judaísmo o judaísmos. Estoy teniendo retorno. El micrófono. Susi, muteate, por favor. Un abrazo grande. Ahora te damos entrada. Ahí está. Mientras lo que se considera judaísmo es una construcción que tiene que ver con diversidad de identidades, ¿no? Pensemos las diferencias que hay entre los judíos indios, los judíos falaya, ¿no? Los etíopes, los judíos del mundo árabe, los judíos expulsados de España, ¿no? La comunidad sefaradí, o los judíos de Europa, particularmente de Europa Oriental, que es de donde provenimos la mayoría de los judíos que habitamos en el mundo, somos descendientes de judíos de esa región del mundo. Como decía, judaísmo es básicamente todo eso, ¿no? Es una identidad construida en base a lo religioso primero y luego a lo nacional y cultural. Mientras que el sionismo es una filosofía política, es una forma de pensar una relación de poder, ¿no? Los judíos y el poder, ¿no? Los judíos desprovistos de poder y cómo los judíos pueden empoderarse y apoderarse del poder, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, ni son sinónimos, ni son lo mismo, en el caso de, incluso yendo mucho más allá, en el caso de lo que yo citaba de Rositner, es lo opuesto, digamos, porque, como decía León, ¿no? Es la asunción, en nombre del judaísmo, de las ideas y sobre todo de las prácticas de aquellos que durante siglos se dedicaron a perseguir y masacrar judíos. Por eso el sionismo se dedica a perseguir y a masacrar simbólicamente incluso, ¿no? A aquellos judíos que nos definimos como no sionistas o como antisionistas, llamándonos autodiantes, apropiándose, como dice Ariel Feldman, secuestrando la identidad judía en nombre de ese judaísmo hegemonista, y negando la diversidad, ¿no? Negando todas las formas. Cuando, si vamos un poco a la historia, entendemos que el sionismo es marginal, por lo menos durante el primer medio siglo de existencia. Tuvo que venir el Holocausto y la persecución nazi con la destrucción de las comunidades judías europeas para que el sionismo se vuelva hegemónico. Y si seguimos a traverso, este hegemonismo de los judíos se torna parte también del orden hegemónico internacional, ¿no? Por eso no existe el antisemitismo de Estado como existía hace un siglo atrás. Bien, acá está entrando, qué suerte, está con nosotros Susi Santiago, un beso enorme, Susi, cariñitos. Estamos acá con un compañero, amigo de militancia. ¿Cómo andás? ¿Estuviste escuchando algo ya? Sumamente interesante lo que está planteando. Sumamente interesante. Yo recuerdo de joven haber escuchado de los protocolos de los ancianos sabios de Sion. Protocolos que más o menos describen la actualidad, ¿no? A Patricio le hablo. Perdón, me quedé. Bueno, los protocolos de los sabios de Sion está demostrado, hubo un juicio en Suiza en la década del 20, fueron un escrito apócrifo hecho por la Ojrana, por la policía zarista, en el contexto de la Revolución del 5 para culpabilizar a los judíos, que en ese momento eran revolucionarios, la gran mayoría, de la insurrección del 5. De hecho, me he encontrado, ¿no? El carácter reaccionario del sionismo no viene solamente por la ideología que asumen, sino que hay incluso relatos del propio Herzl en sus memorias
cuenta, por ejemplo, que se había reunido con von Pleve, que era el ministro del Interior del gobierno del zar, y fue quien financió los pogromos de Kishinev. Justamente de esa zona viene mi familia. Lo que le propone Herzl a von Pleve es que le financie el proyecto sionista y él se compromete a sacar a los judíos de Europa, por lo cual, digamos, también coincide el sionismo, coincide con el antisemitismo, ¿no? Con esta idea de que los judíos no pueden vivir en otro lugar que no sea entre judíos. Por lo tanto, también tiene carácter reaccionario en este sentido, ¿no? Yo, bueno, con permiso. Yo estoy casado por supuesto, con una judía, mi compañera es compañera igual del Campo Nacional Popular, pero bueno, de paso que estamos en esto y la verdad es muy interesante escucharte, a mí me ha pasado que dentro de la familia de ella, por ejemplo, tengo a la prima que dice que es sionista socialista y el hermano que me dice que yo soy antisemita por ser antisionista. Entonces quería que nos aclares un poco eso, si es así o cómo es, porque la realidad es que me queda medio en el limbo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el sionista socialista y el sionista derecha? Que imagino que el sionista derecha es el que gobierna Israel, pero a su vez que me digan a mí que soy antisemita por ser antisionista. Bien, el sionismo es una forma de racismo. Lo dijo la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 75, en el contexto de la discusión del apartheid. De hecho, hay resoluciones contemporáneas, no solamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también de la Corte de Justicia Internacional, que condena, de hecho hay pedidos de captura internacionales contra Netanyahu y contra el ex ministro del Interior de Israel, ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra Gaza. Por lo tanto, digamos, se cae el argumento de intentar deslegitimar. Digo, a ver, ser antisionista es asumir una postura política. El sionismo, como dije, es una filosofía política, por lo tanto, plantearse como antisionista no es estar en contra de la existencia de los judíos, sino es oponerse a una filosofía política. Por lo tanto, digamos, quien se apropia o intenta apropiarse de la identidad judía, excluyendo a todo aquel que sea crítico, ¿cómo pueden sostener, por ejemplo, que los Naturei Karta, que son judíos ortodoxos, que los vemos en las manifestaciones, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que es donde son masivos, se les diga antisemitas? Si ellos conocen los preceptos bíblicos, ellos se manejan según las costumbres de la halajá, ¿no? La ley religiosa. Digo, además, hay muchas cosas para criticarle al sionismo. Una de ellas es que tiene un supuesto origen laico y que hace una apropiación de varias cuestiones, ¿no? Por un lado, de la Biblia, de esta historia mítica religiosa, que no solamente la toman como un libro de historia, sino además como un título testamentario, ¿no? Como un título de propiedad testamentario, ¿no? Palestina nos pertenece a nosotros porque nos lo dio Dios, y la prueba de ello es el testamento, el Antiguo Testamento, ¿no? Es absolutamente ridículo. Pato, perdóname que te interrumpa. Acá tengo un libro que lo había leído ya varias veces hace bastantes años, y en ese momento no estaba demasiado, no interesado, sino embebido en algunos temas puntuales del sionismo y de los que ortodoxos, digamos, que están absolutamente en contra del sionismo. Este es un rabino que se llama Jacob Rapkin, y escribió un libro que se llama Contra el Estado de Israel, la historia de la oposición judía al sionismo. Yo lo recomiendo realmente porque me parece que es muy esclarecedor para indicar que el sionismo tuvo... Ahí está, mirá. No, ¿cómo se llama? Es otro. Israel es violencia perpetua, que lo presentamos en el Centro Cultural de la Cooperación hace un mes atrás. Bueno,
Ya el resto, después te paso el otro a vos. Pero lo que es interesante es justamente... me mandás por privado el nombre. Sí, dale. El tema justamente es entender cómo esta gente que supuestamente son absolutamente eruditos de la Torá, les queda clarísimo, digamos, cuáles eran los postulados originales del pueblo de Israel. Y las diferencias a partir justamente de los profetas, de las luchas originarias que tuvieron cuando se construye en Israel la monarquía. Ahí los profetas aparecen anunciando las calamidades que iban a tener por haberse comprometido el pueblo a través de una monarquía con valores que exactamente no eran los que propiciaban a los que tenían originalmente el pueblo, ¿no? Así que eso me pareció interesantísimo porque de alguna manera ya se estaba dando una contradicción, y es decir, cuando empiezan a aparecer en el plano de la escena política a dirimir, en este caso antiguamente con Egipto y con grupos, va a ser nefasto para el pueblo de Israel. Y esta gente está hablando de eso, este rabino está diciendo, está advirtiendo. Son minoría, no hay ninguna duda, pero dicen cosas interesantísimas y además me parece que con la verdad, ¿no? Sí, aparte Rapkin es profesor de historia, no es solamente rabino. Una cosa que quería destacar también, que me había olvidado de hablar, es el secuestro, no solamente que hacen de la identidad judía, sino el uso político de la memoria del Holocausto para, como dice en el libro, siempre se me cruza si es Federico Donner o si es Ariel Feldman quien lo dice, lo que hace, creo que es Ariel, hay un pasaje de la víctima ideal, el judío como víctima ideal, al judío como victimario ideal en el discurso del sionismo, ¿no? Pasa a ser de víctima a victimario, pero se mantiene discursivamente todavía siendo usufructo de esta situación de víctima, ¿no? Aquí, en este conflicto, las víctimas somos nosotros, el mundo nos odia, nos quiere exterminar. Digamos, uno podría decir, hay una proyección. Por eso digo también que el sionismo forma parte de los nacionalismos raciales, colonialistas y supremacistas europeos del siglo XIX, ¿no? Ese medio que expulsa a los judíos, los sionistas toman la ideología de ahí y la reproducen en forma colonial, en formato colonial, ¿no? Este formato que asume Israel, el proyecto sionista en realidad, como un colonialismo de asentamiento, ¿no? Que a diferencia del colonialismo tradicional, el colonialismo tradicional se basa en la explotación de recursos y de la mano de obra del país o del territorio a ser colonizado, el colonialismo de asentamiento se basa en la expulsión. Es un poco el modelo de Estados Unidos, Australia, Argentina, ¿no? Estos lugares donde a la población originaria se la fue expulsando y se fue conquistando su territorio y reemplazándolo. Por eso también, cuando uno toma la definición de Lemkin, la primera definición, la que da en el libro El dominio del eje en la Europa ocupada, donde dice que el genocidio es la destrucción de la identidad colectiva, la identidad nacional de un grupo humano y su reemplazo por la identidad del perpetrador, y que esto se puede hacer de dos maneras. Una es eliminando por completo, las dos grandes maneras son, la primera es eliminando la identidad colectiva y reemplazándola directamente, que uno podría decir es la evangelización, ¿no? Es la eliminación de la identidad colectiva de un grupo y el reemplazo forzado de esa identidad colectiva en los que quedan en ese territorio. La otra forma, eso sería la cruz y la espada. Claro, sería un poco la aculturación, ¿no? Los procesos de eliminación de la cultura, el etnicidio. Mientras que el otro formato dice que también se puede hacer de dos maneras, es lo que conocemos como limpieza étnica, que se puede hacer exterminando, asesinando por completo a toda la población de un territorio y colonizándolo, o lo que se puede hacer de la otra manera, que no es tan cruenta, es la expulsión permanente y la ocupación
con ciudadanos de la potencia agresora, que es lo que hace Israel en Cisjordania. Por lo tanto, digamos, miramos Gaza, hay una forma de genocidio más clásica. Miramos Cisjordania, hay esta forma de colonialismo de asentamiento. Pero bueno, justamente Ilan Pappé lo que dice es eso, ¿no? Que es una limpieza étnica. Claro. Una limpieza étnica porque se viene dando con un proyecto bastante fuerte, ¿no? Realmente desde el año, incluso del fin del mandato británico, de alguna manera en Palestina. Perdón, Roberto, sí. Una de las primeras consignas del movimiento sionista, que es una consigna de fines del siglo XIX, es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que no es otra cosa que la limpieza étnica, porque se está planteando que no hay nadie ahí, y por lo tanto, digamos, ¿qué se va a hacer con esos que estaban? Mirá, en América pasó algo parecido. En América, a partir de los teóricos... Claro, no, pero mucho antes incluso, ya estaba planteado por parte de los filósofos, sobre todo ingleses, ¿no? Ya en el siglo XVIII y XIX, era que en un lugar donde no había derechos, ni Estado, ni una nación constituida, no podían pretender tener derecho de estar en ese lugar. Claro. Sí lo tenían, en cambio, los que estaban llegando. Saben que en es Stuart Mill, el inglés. Te quiero hacer un pequeño comentario antes de olvidarme. Hay otro autor también interesante, también se llama Elías, pero no es Elías Curi como el... Norbert Elías. No, este se llama Elías Sambar. Elías Sambar. Elías Sambar tiene un trabajo interesantísimo donde pone en correspondencia los pioneros, los peregrinos norteamericanos con los sionistas. Y si uno se pone a buscar ese espíritu supremacista, esa providencia divina, el mandato divino, etcétera, todo ese tipo de cosas, es muy interesante esta visión, y también es muy interesante para explicar por qué hay tanto sionismo no judío en Estados Unidos, ¿no? El destino manifiesto en Estados Unidos es clarísimo. Totalmente. El destino manifiesto, en comparación con la doctrina del sionismo, de la negación del otro. Además, otra cosa que estuve entendiendo cuando empecé a estudiar en profundidad este tema, es que el sionismo no empieza con los judíos. El sionismo empieza 200 o 300 antes con los protestantes. Son los primeros que plantean que la redención va a venir a partir de la redención del pueblo judío y la recreación de una soberanía judía que era pensado en términos religiosos, no en términos políticos en ese momento. Vos sabés que lo mismo pasa ese término que estás nombrando, ¿no? Es lo mismo que el otro término, el fundamentalismo. Cuando la gente habla de fundamentalismo, seguida lo relaciona con el Islam o con el mundo musulmán. El fundamentalismo nace en los Estados Unidos en el siglo 1870-1880, que es por una encíclica papal que pone digamos, de relieve ciertos valores que ellos consideraban que no eran válidos. Entonces se vuelven fundamentalistas porque quieren volver justamente a las fuentes fundamentales del pensamiento doctrinario del catolicismo. Es decir, los fundamentalistas originales fueron occidentales y fueron cristianos. Seguro. Por eso lo que conocemos como fundamentalismo islámico, en realidad, en el Islam es el integrismo, no es el fundamentalismo. Claro, exactamente. Bueno, no sé. Y Susi, contanos algo. ¿Cómo te sentís? Perdón. Yo tengo una más. A mí me quedó algo que leí una vez de León Rosina, que él decía que Israel, o los judíos que vivían ahí en la Palestina, eran el ariete del catolicismo occidental antisemita, porque le temían demasiado a los musulmanes y utilizaban a los judíos para tener como una base y controlar. Eso tiene algo así. ¿Es algo así? O a mí me quedó mucho, yo leí de León todo un escrito grande y lo que más me quedó fue eso, que era el ariete del catolicismo antisemita de Occidente. De hecho, Herzl, cuando va a vender su proyecto
de Estado judío, él directamente dice: nosotros vamos a hacer la representación de lo europeo aquí, ¿no? En Medio Oriente. De esa manera intenta convencer a los británicos de que le den el apoyo. Él en realidad se reunió con todas las dirigencias europeas de la época, ¿no? Con ministros del zar, con dirigentes en Alemania, en Inglaterra, hasta con los dirigentes del Imperio Otomano antes de la Primera Guerra Mundial. Él buscaba construir un Estado colonialista en esa zona. Bueno, mira, tanto vos como Gustavo Girado y todos los compañeros y compañeras que puedan estar llegando aquí, nos vamos a ver seguramente el año que viene, los vamos a convocar porque esto recién empieza, aunque estamos terminando, mentira, estamos empezando de nuevo, nunca se termina esto, la lucha sigue. Y bueno, un agradecimiento especialísimo a todos los que están aquí hoy, a los que están escuchando, a los que nos van a escuchar y a los que nunca nos van a escuchar. Desde ya un agradecimiento enfermizo para con Dayana y Tati Álvarez, que la verdad que nos ha salvado, por lo menos a mí me ha salvado muchísimo. Lo extrañamos mucho, Ricardo, y Susi, me encantó que pudieras estar con nosotros. Por lo menos sí. Yo pensé que muy grande hoy, así que no podía. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Bien? ¿Lo tuyo fue bien? ¿Cómo? ¿Lo tuyo fue todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, una tarea militante que tiene Susi en Rosario, así que vale la pena que esté con nosotros también siempre. La red de herramientas de mujeres argentinas. Bueno, Pato, un abrazo enorme y gracias por estar, y nos seguimos viendo. Yo con los Pato. Muchas gracias. Si me puedo poner en contacto para tener el programa nuestro también. Un gusto, y gracias, Esteban, hola. Ahí está Esteban también. Bueno. Nos vamos a reencontrar seguramente el año que viene, no sé en qué fecha, pero vamos a estar juntos otra vez. Así que un beso enorme para todos, y que pasemos las mejores fiestas posibles. Un buen año para todos. Igualmente. De cambios positivos. Gracias, Dayana. Gracias, Dayana. Gracias, Dayana. Nos vemos. Suena una cumbia y se aguanta por si alguien le mira. Come polenta y bardea zurdos por el Insta. Quiere a la Argentina, blanca, heteronormativa, fascista, aburrida, con un pañuelo celeste que tape la herida. Pide privada y no tiene un peso en la alcancía. No me quiero volver alguien que solo piensa en su propio ser. Qué triste el ciclo de tu vida, corazón. Nacer, odiar, mirarte y fallecer. Te falta poesía. Nunca quisiera ser como tan policía. Estás todo el día quejándote como mi tía. Hoy ando todo desde su lata de sardinas. Todo eso es mentira. Andan diciendo gilada que nadie sabía. Toda la gente se enoja y revienta de ira. Somos el reality show pa' los monos de arriba.